Buenas tardes a todos, buenos días a los que nos escuchan al otro lado del Atlántico. No digo buenas noches porque me consta que no hay nadie en el Pacífico conectado en este momento a esta sesión. Vamos a dar comienzo a la lectura del capítulo sexto inédito de El Capital, en la única edición que conocemos, que es la del siglo XXI, independientemente de que uno tenga la edición más vieja o la intermedia, como la que tengo yo, o la más reciente, la que hemos compartido en online, esa de color azulito. Todas, la paginación es la misma, así que cuando nos refiramos a una página, todos podemos ir perfectamente a la página correspondiente. Bien, además del librito este, me parece interesante que tengamos un libro de Claudio Napoleoni, que fue en los años 70 y 80 pues un gran catedrático italiano, fue también senador por el PC. Tiene manual de introducción a la economía bastante potable. Y bueno, él hizo en los años 70 un seminario como este, solo que en lugar de ser un seminario compartido, era un seminario magistral. Él leía el capítulo sexto inédito y lo iba contando. Claro, el libro este, que tenemos gracias a Ediciones ERA, gracias a los compañeros mexicanos, pues se distribuye en 17 lecciones, pero, y es la recopilación de las cintas magnetofónicas que estaban, me imagino un aparato de esos grandes que había en la época, grabando las sesiones mientras él iba hablando. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que el hombre se centra mucho en las primeras páginas y se ve que los días se le quedaron cortos, con lo cual las partes finales del libro pues va un poco a uña de caballo, mientras que las 4 primeras lecciones se dedican prácticamente a lo que vamos a tratar hoy. Y al resto del documento, pues pocas lecciones. Bueno, este texto es interesante, pero no hay que leerlo antes de leerse las páginas correspondientes del texto. Es más, yo diría que a quien le es, en principio, especialmente útil este texto de Claudio Napoleoni es a los que tienen que hacer la presentación. Porque una de las cosas que hace muy bien Claudio Napoleoni es vincular no tanto la interpretación del texto como los contenidos principales del capítulo sexto con otras referencias, sobre todo a Grundrisse, pero también al Capital, a las teorías de la plusvalía, al manifiesto comunista, a los manuscritos del 44. Eso lo hace muy bien y, por tanto, para la presentación, yo de hecho voy a utilizar una parte de lo que él dice, no solamente los textos que hacen referencia a los Grundrisse, para ver cómo efectivamente este texto está perfectamente engarzado en el pensamiento de Marx, cómo en el pensamiento de Marx se deduce, no solo de la lectura de este texto, sino también, por ejemplo, de la reflexión que hace, acompañándola con citas de textos del año 44 hasta el año 67 y más, porque también cita en ocasiones el tomo segundo, como hay una continuidad en el pensamiento de Marx. Hay una evolución, un perfeccionamiento, pero no hay ninguna ruptura. Un tema que fue muy relevante en las discusiones de los años 70-80. La ruptura no existe. Es decir, hay un cambio de lenguaje, pero lo que desarrollan en los manuscritos del 44 encaja perfectamente con lo que después, en su primer manuscrito del Capital, los Grundrisse, y también en los posteriores, también en el capítulo sexto inédito. Por lo tanto, bueno, el librito este lo podemos compartir online, pero ya digo, primero leerse las páginas. El que tenga tiempo, después de haber leído las páginas, puede ver las páginas correspondientes, que no coinciden con ninguna, ya digo, con un capítulo concreto de estas lecciones que él da. Pero, como os iba diciendo, en la página 14, en la página 17, pues sí podemos hacer esa comparación de las páginas que leemos nosotros con las que él va analizando.
Pero eso tiene que ser un trabajo posterior, porque si no, también es verdad que en algunos puntos la lectura que hace Claudio Napoleoni puede condicionar la lectura que hagamos cada uno de nosotros. Pero digo, es una buena herramienta de acompañamiento, la podemos poner en, no sé cómo distribuimos los textos. Por el correo, por el grupo de WhatsApp. Pues a través del grupo de WhatsApp ponemos el texto el librito de... Bien, entrando en el contenido de la sesión de hoy, bueno, y aquí pues he puesto la distribución de las páginas que me toca presentar ahora, y son las que vamos a discutir, y también un poco los contenidos del resto del documento, ya no distribuido por sesiones, sino por apartados. Lo fundamental de las páginas 3 a 25 es la vinculación del proceso de producción con el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Las 26 a 53 continúa con el proceso de producción, será la sesión de la semana que viene. La 54 a 77 nos introduce en la subsunción formal y subsunción real del trabajo en el capital, la sesión de la siguiente sesión del seminario, y en las páginas finales, de las 77 a la 101, más las páginas sueltas que llegan hasta la 165, habla del trabajo productivo y trabajo improductivo, el producto bruto, el producto neto, la mistificación del capital. Digamos que serían los contenidos fundamentales de este manuscrito, o de este manuscrito, y el proceso de trabajo, el proceso de valorización y el proceso de producción, de lo que vamos a hablar, o de lo que hemos leído en estas primeras páginas. En la edición del siglo XXI, el texto, el manuscrito, empieza en la página 2, pero me parece que... si hay una frase en el documento, por lo menos tal como lo he interpretado yo, en estas páginas que sintetiza lo que más quiere desarrollar y está reflexionando en todas ellas, es esta cita de la página 6. La función verdadera específica del capital en cuanto capital, es la producción de plusvalor. Y esta función, como se expondrá más adelante, no es otra cosa que producción de plustrabajo, apropiación en el curso del proceso de producción real de trabajo no pagado, que se ofrece a la vista y objetiva como plusvalía. Apropiación que se objetiva como plusvalía. Bueno, esto, para lo que hayamos leído el tomo primero del Capital y algunos otros textos, pues parece que no implica gran novedad. Y sin embargo, detrás de esta frase, como vamos a ver o intentar desvelar un poco en el documento, en estas primeras 20 páginas, 20 y pico páginas del documento, hay un trabajo de síntesis por parte de Marx bastante considerable. Empecemos con la página 3, que nos va a ayudar a entender esto que acabo de afirmar. Hasta tanto el capital solo se presente bajo sus formas elementales, en cuanto a mercancía o dinero, las formas elementales de presentación del capital son mercancía o dinero. El capitalista aparece bajo las formas típicas, ya conocidas de poseedor de mercancía o poseedor de dinero. Por tal motivo, estos últimos, es decir, el poseedor de mercancías o el poseedor de dinero, no son capitalistas en sí y para sí. De la misma manera que la mercancía y el dinero no son capital en sí y para sí. Así como la mercancía y el dinero solo bajo determinadas premisas se transforman en capital, el poseedor de mercancías y el de dinero, únicamente bajo esas mismas premisas, se convierten en capitalistas.
Este en sí y para sí, David a través del WhatsApp nos puso una referencia de la historia de la filosofía, era de Hegel, pero hay que entender que el en sí no es solamente un concepto hegeliano, también es de Kant. La cosa en sí es la cosa que, por ejemplo, para Kant no es aprehensible, es la cosa objetiva que es ajena a los sentidos y por tanto no la podemos captar. Solo podemos captar su fenómeno. Su fenómeno. Para Hegel, lo mismo que para Marx, sin embargo, tanto la cosa en sí como la cosa para sí son susceptibles de ser objeto de conocimiento. Es más, la cosa en sí, cosa en sí misma, objetivamente, es susceptible de ser conocida en el devenir, en su dinámica, en su proceso, a través de la inteligencia, a través del conocimiento. Es decir, a través del conocimiento es cuando la cosa se expresa para sí. A través del conocer la cosa para sí, diría Hegel, objetivamente está también conocida la cosa en sí. El uso que hace Marx de estos dos términos es diferente cuando se habla de las relaciones sociales, porque eso es la teoría del conocimiento en general. Pero en las relaciones sociales, en sí, tiene esa condición de realidad objetiva. Es la realidad puesta ahí de forma objetiva. Cuando el individuo, el sujeto, la clase, en este caso los capitalistas, adquieren conciencia, que en el caso de las relaciones sociales son autoconciencia, conciencia de uno mismo, es cuando se convierten en sujeto. El capitalista objetivamente es capitalista, pero solo es consciente de que es capitalista cuando adquiere esa autoconciencia. Lo mismo con la clase obrera. La clase obrera en sí, cuando existe, cuando se han dado las condiciones, las premisas necesarias para que exista la clase obrera, el trabajo asalariado generalizado, la clase obrera tiene una existencia objetiva, pero solo es subjetivamente clase obrera cuando adquiere autoconciencia de sí. Esa es la interpretación también de Lucas, ¿no? De la conciencia de clase. Bueno, pues lo que está diciendo Marx aquí es que en sí, en sus formas elementales, no hay forma ni de objetivar al capitalista, ni de que el capitalista tenga conciencia de su propia realidad, porque no existe. Si no existe en sí y no existe para sí, no existe. Hacen falta determinadas premisas. Esto es fundamental porque ahí hay una gran confusión que a veces se desliza también en los debates marxistas, que dice Marx, los economistas han incurrido en el error de identificar esas formas elementales del capital, el dinero y la mercancía, en cuanto tales con el capital. En cualquier curso de introducción a la economía de esta facultad, ¿qué es el capital? Bueno, pues el capital físico y el capital financiero, ya está. El dinero y las máquinas. Pero en sí mismas las máquinas son máquinas. Cada una con su peculiaridad, no son capital en sí mismos. Hace falta determinadas condiciones, determinadas premisas. Bueno, y luego la confusión, esa es la primera parte de la confusión de los economistas, la segunda también presente en la economía ecléctico vulgar que se difunde hoy en las facultades de economía, es considerar que el modo de existencia del capital como valor de uso, como su forma elemental, es capital en cuanto tal. Esto no es así. Bien. ¿Cuál es la premisa? En la página 5 lo explica. Bajo la condición y premisa dadas de una sociedad cuyos miembros compiten y se enfrentan como personas que solo se contraponen en su calidad de poseedores de mercancía y solo en cuanto tal entran en contacto entre sí. Y segundo, página 6,
cuando en esa relación entre iguales que se produce entre el poseedor de la mercancía dinero y el poseedor de la mercancía trabajo, se empieza el proceso de trabajo y aparece la realidad oculta de por qué el poseedor de la mercancía dinero adquiere la mercancía fuerza de trabajo, que es la función verdadera, específica del capital en cuanto a capital, la producción de plusvalor. La producción de plusvalor no es otra cosa que producción de plus trabajo, la cita que he señalado antes. Bien, en síntesis, en estas primeras páginas, Marx nos viene a decir que el proceso de producción capitalista, hay que analizarlo como una combinación de proceso de trabajo y proceso de valorización. El proceso de trabajo es la realidad del proceso de producción en la forma elemental de este proceso. Cuando consideramos los objetos y los sujetos que ahí participan. ¿Cuáles son los objetos que participan en el proceso de trabajo? Las máquinas, los medios de producción, la materia prima. ¿Quién es el sujeto del proceso de trabajo? Y en este momento dice, en todas las épocas anteriores al capital, siempre el sujeto del proceso de trabajo, independientemente de que fuera bajo un sistema feudal, gremial, un sistema esclavista, comunidad primitiva, el sujeto siempre es el trabajador. La fuerza de trabajo es el elemento subjetivo y los medios de producción son el elemento objetivo. Aquí hay otra cuestión filosófica que no vamos a profundizar ahora, y es que en la filosofía kantiana, o no dialéctica, el sujeto y el objeto son claramente separables, pueden tener vida propia, por así decirlo. Y el sujeto es el sujeto consciente, el que piensa. Pero en la filosofía hegeliana, en la filosofía dialéctica, mejor dicho, desde Spinoza, pasando por Hegel y, por supuesto, en Marx y Engels, la sustancia real es única. Por tanto, el sujeto y el objeto, lo subjetivo y lo objetivo, no son dos realidades heterogéneas, sino dos aspectos de la misma sustancia, que una vez se expresa como sujeto y otra vez se expresa como objeto en el devenir, en la dinámica, en el proceso. De ahí la contradicción y la dialéctica. No hay diferencia sustancial, la sustancia es la misma. Y eso se expresa en el proceso de producción capitalista. Porque en su elementalidad, el trabajo vivo es el que controla los medios de producción para producir objetos concretos, valores de uso. Pero el proceso de trabajo capitalista es proceso de trabajo capitalista. Su objetivo no es transformar la realidad, la materia en otras cosas, en cosas útiles, en valores de uso. Su objetivo es producir plusvalía. Y en ese proceso de valorización se invierte la relación entre sujeto y objeto. En el proceso de valorización, dice reiteradamente a lo largo del texto, los medios de producción dominan a la fuerza de trabajo viva. El trabajo muerto domina al trabajo vivo. Es decir, lo que en una visión unilateral de la realidad es una relación del trabajo vivo subjetivo que controla la materia inerte y la transforma en bienes de uso, en valores de uso. En el proceso capitalista
es al revés. La materia inerte, que no es tan inerte porque es producto de trabajo anterior, es trabajo objetivado, domina la fuerza de trabajo al trabajo vivo. La determinación formal del valor de uso es algo esencial para el desarrollo de la relación económica. Es decir, no puede haber proceso de valorización si no hay proceso de trabajo. Pero analizar la realidad únicamente en su fenómeno, diría acá, en la forma en que aparece como proceso de trabajo, es unilateral. No ve la dialéctica entre ambos procesos, entre el objetivo y el subjetivo. El momento en que la fuerza de trabajo viva se pone como sujeto y cuando se pone la misma como objeto del proceso, en este caso, de valorización. De ahí que las páginas siguientes las dedica Marx a distinguir estas dos dimensiones del proceso de producción. El proceso, diríamos, físico, natural, de trabajo, y el proceso social de valorización. La dimensión natural y la dimensión social, ambas materiales del proceso de producción. Bien, en la página 9 insiste en el carácter contradictorio del proceso capitalista de producción. Analizando, ¿dónde estaba esto? Cómo el dinero, que ya había dicho en la página 3 que en sí mismo, el poseedor de dinero en sí mismo no es capitalista, no es el dinero en sí mismo, lo mismo que las máquinas en sí mismas, fuerza de trabajo en sí misma, no es capital en su dimensión natural o en su dimensión objetiva. Para que el dinero específico que sirve para adquirir un determinado valor de uso, que sirve para intercambiarlo por una mercancía específica, se convierta en capital, tiene que perder ese carácter específico y adquirir el carácter general. Esto está referido también a otro paso, digamos, filosófico de la dialéctica, que es el paso de lo individual a lo particular, de lo universal general a lo individual y de ahí a lo particular universal. El particular universal es el concepto que hay que descubrir, el concepto de capital, el concepto de mercancía. Son conceptos particulares universales que ha desarrollado Marx en su trabajo de análisis y de síntesis. El dinero solo actúa como expresión genérica del capital cuando expresa un proceso general. Pero para que sea un proceso general, el dinero, que sirve para intercambiar, como expresión general, que sirve para intercambiarse por una mercancía específica, tiene que, de alguna forma, pasar por un proceso de trabajo en el que se manifieste algo que no sea específico. Pero en el proceso de trabajo eso no lo podemos encontrar. Porque si el dinero se utiliza para comprar
medios de producción, cuero para fabricar zapatos, en tanto que cuero, materia prima, y en tanto que valor de uso, zapato, bien concreto que surge del proceso de trabajo, aunque se venda por otra cantidad de dinero, ahí no hay una relación capitalista. Esa cantidad de dinero seguirá siendo específica. Es una cantidad de dinero a cambio de un par de zapatos. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el dinero sea capital? El proceso de valorización. Solamente incorporando la dialéctica, proceso de trabajo, proceso de valorización en el proceso de producción, aparece la premisa necesaria para que el dinero se convierta en capital. Sobre la base de que el objetivo ya no es fabricar zapatos, sino obtener más valor. En el momento en que el objetivo del proceso de trabajo no es producir valores de uso, sino que eso se convierte en una condición necesaria, pero no suficiente para realizar el proceso de trabajo capitalista, cuando la condición, el objetivo, no es los bienes de uso, sino la valorización del capital, el conseguir más dinero al final del proceso, es cuando aparece el trabajo en general, como trabajo abstracto, y el producto del trabajo como producto general, como mercancía en general, cuya generalidad es precisamente ser un valor incrementado respecto al valor por el que previamente se había cambiado la cantidad de dinero específico. Bien, hasta la página 14 va analizando el proceso de trabajo. En el proceso de trabajo hay una relación de igualdad o de identidad entre poseedores de dinero, mercancía dinero, poseedor de mercancía fuerza de trabajo, hay un intercambio de equivalentes, los medios de subsistencia que consume el obrero, y dice, en el proceso de trabajo podemos dar por buena, no lo dice así, pero lo dice, la afirmación de Adam Smith. Adam Smith, recordemos que consideraba que el valor es el valor de los bienes salario, que el trabajo incorporado en una mercancía es el valor de los bienes salario que se puede comprar con esa mercancía. Bueno, he visto desde la unilateralidad del proceso de trabajo, eso se puede afirmar. Sí, Adam Smith cae en el error que había criticado en la página 3. Pero eso es una visión unilateral, porque el objetivo del proceso de trabajo no es el producto del trabajo específico que se ha contratado, sino la mercancía en general. Y la mercancía no en función de su valor de uso, sino de el hecho de incorporar más valor del que contenía. Dice, también David Ricardo es un avance respecto a Adam Smith, porque no sitúa en la circulación, en el intercambio, la manifestación del valor. El valor del trabajo es la cantidad de mercancía que, por tanto, es en la circulación. Dice, Ricardo lo sitúa en el proceso de producción. La mercancía vale el trabajo que incorpora. Es un avance, dice, pero sigue siendo unilateral, porque analiza desde el punto de vista del proceso de trabajo. Y entiende que además del trabajo vivo está el trabajo incorporado en los medios de producción, pero no entiende el objetivo del proceso capitalista de trabajo, que no es, vuelvo a decir, no es su resultado, sino el resultado de otra cosa que es la valorización del capital. No es la mercancía específica, sino la mercancía genérica, que se puede transformar por dinero genérico. A partir de la página 14, la segunda mitad, pasa a explicar el proceso de valorización.
Me llama la atención la cita de la página 16. La diferencia entre el valor de uso del capital adelantado o de las mercancías en las que existe el mismo y la forma del valor de uso del capital en el proceso de trabajo corresponde a la diferencia entre el valor de cambio del capital adelantado y la aparición del valor de cambio del capital en el proceso de valorización. Ya que allí el medio de producción, el capital constante, ingresa al proceso bajo la misma forma de valor de uso que tenía anteriormente. El torno, parte del capital constante porque se le va a utilizar en un proceso capitalista, es un torno. Y como tal torno entra al proceso de producción. Tengo anteriormente la idea que mientras que en lugar de los valores de uso acabados que componen el capital variable, este hace su aparición el factor vivo de la fuerza de trabajo real que se valoriza en nuevos valores de uso. Y porque aquí el valor de los medios de producción, el capital constante, entra como tal en el proceso de valorización, mientras que el valor del capital variable no ingresa en el mismo, sino que lo sustituye la actividad creadora de valor, la actividad existente como proceso de valorización del factor vivo. El proceso de valorización, así como en el proceso de trabajo, la parte objetiva, los instrumentos de trabajo, las máquinas, las materias primas, y la parte subjetiva coinciden antes, en su sustancia, coinciden antes y durante el proceso de trabajo. En el proceso de valorización, no. En el proceso de valorización, las máquinas, los medios de producción, las semillas, se incorporan, el lino, el algodón, se incorporan en su valor de uso, pero la fuerza de trabajo viva se incorpora como actividad creadora de valor. Esta idea continúa en la página siguiente. Los medios de producción que emplea el obrero en el proceso real de trabajo son ciertamente propiedad del capitalista. Y en cuanto tal capital se enfrentan, tal como lo hemos desarrollado anteriormente, al trabajo que es la manifestación vital misma del obrero. Pero por otra parte, es él quien los emplea en su trabajo. Bueno, todo esto está puesto en un único párrafo, aquí lo he separado para que se vean el encadenamiento de las ideas en ese único párrafo. Está en el tercer párrafo de la página 17. En el proceso laboral efectivo, el obrero consume los medios de trabajo como vehículo de su trabajo. El proceso de producción es un proceso de consumo también. Dice en reiteradas veces en otros documentos, en otros libros y manuscritos. Y el objeto de trabajo, como la materia en la cual su trabajo se ofrece a la vista, precisamente por eso transforma los medios de producción en la forma adecuada a un fin del producto. Eso en el proceso real de trabajo. Los medios de producción son propiedad del capitalista, pero los consume el trabajador. El trabajador es el sujeto del proceso de trabajo y los medios de producción son el objeto de consumo y transformación, modificación de la materia real. Pero desde el punto de vista del proceso de valorización, las cosas se presentan de otra forma. No es el obrero quien emplea los medios de producción, son los medios de producción los que emplean al obrero. No es el trabajo vivo el que se realiza en el trabajo material, como su órgano objetivo,
Es el trabajo material el que se conserva y acrecienta por la succión del trabajo vivo, gracias a lo cual se convierte en un valor que se valoriza, en capital y funciona como tal. En el proceso de valorización, la expresión, la manifestación vital del obrero, su trabajo, se convierte en parte del capital. Esto es interesante porque muchas veces se dice, no, es que la fuerza de trabajo es parte del capital porque ya en el propio proceso de intercambio de dinero por... Pues no, pero no es así. Solamente por el hecho de que la actividad física de trabajar transformando la materia en otros componentes materiales tiene un carácter social específico que es el carácter capitalista. Y solamente, no en su dimensión física, sino en su dimensión social, el trabajo se convierte en parte del capital. Los medios de producción aparecen ya únicamente como succionadores del mayor cuanto posible de trabajo vivo. Este se presenta tan solo como el medio de valorización de valores existentes y por consiguiente de su capitalización. Y prescindiendo de lo señalado con anterioridad, justamente por ello los medios de producción aparecen de nuevo y eminentemente enfrentados al trabajo vivo como existencia del capital. Desde el punto de vista del proceso de trabajo, el trabajo vivo es sujeto, domina, es el que consume los medios de producción. Pero esta realidad se invierte en el proceso de valorización, que es el mismo proceso de trabajo bajo la dominación del capital. Y eso es una contradicción. El trabajador es al mismo tiempo sujeto y objeto. Y los medios de producción son al mismo tiempo objeto y sujeto. Está la contradicción dialéctica presente en el proceso de producción. Enfrentados al trabajo vivo como existencia del capital. ¿Alguien está diciendo algo? ¿Qué? Creo que alguien ha entendido sin hacer porque no. Bueno. Y ahora precisamente como dominación del trabajo pasado y muerto sobre el trabajo vivo. Justamente como creador de valor, el trabajo vivo se incorpora de manera constante en el proceso del trabajo objetivado. Hay una forma de... Sí, ahí se puede apagar el micro, sí, no me acuerdo cómo es. Pincha sobre... Creo que Andrés estaba... Sí, es que... Había otra cuadrícula que no era esta. Se ve... La que puedes admitir a... Ya, pero es que creo que hay que quitar la transparencia esta aquí arriba, ¿eh? Ahí. Bueno. Justamente como creador de valor, el trabajo vivo se incorpora de manera constante en el proceso de valorización del trabajo objetivado. Fluye como un componente de un proceso que no domina ya el trabajador vivo. Como esfuerzo como gasto de fuerza vital, el trabajo es la actividad personal del obrero. Pero en cuanto creador de valor, implicado en el proceso de su objetivación, el trabajo mismo del obrero es, apenas ingresa al proceso de producción, un modo de existencia del valor del capital. El trabajo es dos cosas al mismo tiempo. Expresión del sujeto trabajador vivo y expresión objetiva del capital. Ahí está también
la dialéctica del proceso. Esta fuerza conservadora de valor y creadora de nuevo valor es, en consecuencia, la fuerza del capital. Y ese proceso se presenta como el proceso de autovalorización del capital, o por mejor decir, del empobrecimiento del obrero. Quien el valor creado por él lo produce al mismo tiempo como un valor que le es ajeno. Bueno, en la página 19-20 hay un párrafo que suscita bastante reflexión en Claudio Napoleoni y que también aquí lo vamos a desarrollar con algunas citas de los Brunrise, del texto que vamos a leer después. Porque es uno de esos momentos brillantes, que hay un par de ellos en las teorías de la plusvalía, hay un momento de ellos en el Capital, en el tomo primero y en el tomo tercero también, en los que Marx apunta en qué consiste la superación de la sociedad capitalista. La dominación del capitalista sobre el obrero es, por consiguiente, la de la cosa sobre el hombre, la del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, la del producto sobre el productor, ya que en realidad las mercancías que se convierten en medios de dominación sobre el obrero, pero solo como medios de dominación del capital mismo, no son sino mero resultado del proceso de producción, los productos del mismo. En la producción material, en el verdadero proceso de la vida, social, material, el verdadero proceso de la vida social, pues esto es el proceso de la producción, se da exactamente la misma relación que en el terreno ideológico se presenta en la religión, la conversión del sujeto en objeto y viceversa. Y aquí viene el párrafo relevante del que vamos a citar otros textos después. Considerada históricamente, en el devenir de la historia de la sociedad, esta conversión aparece como el momento de transición necesario para imponer por la violencia y a expensas de la mayoría la creación de la riqueza en cuanto tal, es decir, el desarrollo inexorable de las fuerzas productivas del trabajo social, que es lo único que puede constituir la base material de una sociedad humana libre. Es necesario, tenía que haberlo puesto en rojo también, es necesario pasar a través de esta forma antitética, contradictoria, dialéctica, la que no me llama. Es necesario pasar. El problema de se puede pasar de una sociedad, todos los debates sobre los textos últimos de la comuna rusa y ese tipo de cuestiones. Aquí es necesario pasar a través de esta forma antitética. Así como en un principio el hombre debe atribuir una forma religiosa a sus facultades intelectuales como poderes independientes que se le enfrentan. Se trata del proceso de enajenación de su propio trabajo. Es necesario pasar. Esto no es solamente una idea que se le ocurre aquí en el capítulo 6 inédito. En el primer volumen de los Brunrise, la página 266, dice: el gran sentido histórico del capital es el de crear este trabajo excedente, trabajo superfluo desde el punto de vista del mero valor de uso, de la mera subsistencia. Su cometido histórico está cumplido, por un lado, cuando las necesidades están tan desarrolladas que el trabajo excedente, que va más allá de lo necesario, ha llegado a ser él mismo una necesidad general, que surge de las necesidades individuales mismas. La necesidad de trabajar por encima de lo necesario para reproducirse como seres vivos es una condición del desarrollo histórico de la sociedad. Por otra parte, la disciplina estricta del capital, por la cual han pasado las sucesivas generaciones, ha desarrollado la laboriosidad universal como posesión general de la nueva generación. Finalmente, por el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, a las que azuza continuamente el capital, en su afán ilimitado de enriquecimiento y en las únicas condiciones bajo las cuales puede realizarse ese afán, desarrollo que ha alcanzado un punto tal que la posesión y conservación de la riqueza general, por una parte, exigen
tan solo un tiempo de trabajo menor para la sociedad entera. Cuando el yerno de Marx escribe aquello del ocio, el derecho a la pereza, bueno, es el resultado de unas discusiones continuas con su suegro en los que él ha insistido en que una de las características del paso por la sociedad capitalista, por el desarrollo brutal de las fuerzas productivas, es que el tiempo de trabajo necesario es cada vez menor. Y que, por otra, la sociedad laboriosa se relaciona científicamente con el proceso de su reproducción progresiva de su reproducción, en plenitud cada vez mayor. Por consiguiente, ha cesado de existir el trabajo en el cual el hombre hace lo que puede lograr que las cosas hagan en su lugar. Es decir, que como consecuencia de la subordinación del trabajo al capital y de la expropiación de su subjetividad y la enajenación del producto del trabajo, en un proceso continuo de desarrollo de las fuerzas productivas, llega un momento en que la posesión y conservación de la riqueza general, por una parte, exige un tiempo de trabajo menor para la sociedad entera. Y se puede dar el salto a una situación en la que ya no sea necesario trabajar en aquello que las cosas pueden hacer en lugar del trabajo vivo. En el tomo 2 de los Grundrisse, página 31, la tendencia universal del capital. Aparece aquí la tendencia, lo mismo que la necesidad histórica que decía antes. La tendencia universal del capital que lo diferencia de todos los estadios anteriores de la producción. Aunque por su propia naturaleza es limitado, tiende a un desarrollo universal de las fuerzas productivas y se convierte en la premisa de un nuevo modo de producción. Premisa, la condición necesaria de un nuevo modo de producción, que no está fundado sobre el desarrollo de las fuerzas productivas con vistas a reproducir y a lo sumo ampliar una situación determinada, sino que es un modo de producción en el cual el mismo desarrollo libre, expedito, progresivo y universal de las fuerzas productivas constituye la premisa de la sociedad y por ende de su reproducción, en el cual la única premisa es la de superar el punto de partida. Esta tendencia, que es inherente al capital, pero al mismo tiempo lo contradice como forma limitada de producción y por consiguiente tiende a su disolución, distingue al capital de todos los modos de producción anteriores e implica a la vez que aquel esté puesto como simple punto de transición. El capital es la premisa que permite pasar del antiguo, de la prehistoria, o mejor dicho, de la historia a la sociedad ya que supera la historia. El fin de la historia que decía el capullo este de Fukuyama, de la historia que es superar el estadio de necesidad, llegar a la sociedad en que los seres humanos son libres y autodeterminados en su expresión colectiva en el trabajo. Pues eso lo desarrolla en distintas partes en los Grundrisse y también en las páginas que hemos visto anteriormente. Tengo varias citas, bueno, voy a leer esta última porque si no se extiende demasiado esto. Las relaciones de dependencia personal, al comienzo sobre una base del todo natural, son las primeras formas sociales en las que la productividad humana se desarrolla solamente en un ámbito restringido y en lugares aislados. La independencia personal, fundada en la dependencia respecto a las cosas, es la segunda forma importante en la que llega a constituirse un sistema de metabolismo social general, un sistema de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidades universales. Es decir, la historia de la humanidad se divide en dos circunstancias. En todas las sociedades en las que la dependencia personal se basa tiene una base natural y donde el desarrollo de la productividad pues es puntual y limitada, y la sociedad capitalista,
donde la independencia personal, individual, se desarrolla sobre la base del sometimiento de las personas que trabajan, los trabajadores, como objeto del proceso de valorización, por tanto, del proceso de producción, carácter contradictorio. Dos, podemos hablar de los modos de producción, pero por encima de los modos de producción, dos grandes etapas. Una, toda la historia de la humanidad antes del capitalismo, y una segunda, el capitalismo. Una tercera, la libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva, social, como patrimonio social, constituye el tercer estadio. El segundo crea las condiciones para el tercero. Es decir, de la dependencia personal natural no se puede pasar a este estadio, si no se ha pasado previamente por constituir un sistema de metabolismo social general, de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidades universales de crecimiento constante de la productividad. El segundo crea las condiciones para el tercero. Tanto las condiciones patriarcales como las antiguas y también feudales se disgregan con el desarrollo del comercio, del lujo, del dinero, del valor de cambio, y con la sociedad capitalista, en la misma medida en que a la par va creciendo la sociedad moderna. La sociedad capitalista, como decía antes, como punto de transición, en términos temporales, podrá ser un periodo más breve en la historia de la humanidad, porque estamos hablando antes de 8 milenios, desde el año menos 10.000 hasta el año 1800, 200, 300, 400 años de capitalismo, punto de transición, y luego la sociedad de los hombres libres. Interesante esto, que las condiciones patriarcales se disuelven en la sociedad capitalista, ¿no es cierto? Ahí hay un discurso naturalista que se refleja hoy en discursos políticos organizados también. Bueno, sigo con el trabajo necesario. Esta es otra cita muy interesante, pero vamos a dejarlo. Seguimos. Página 21. Por aquí vienen uno de los temas habituales de discusión entre la apariencia y la esencia. El fenómeno, que diría Kant, y el ser en sí. El ser en sí. Bueno. El proceso de producción tiene una apariencia, que es cuando el sujeto C, que luego va a devenir capitalista en el proceso de valorización, se enfrenta con el sujeto O. ¿Y qué intercambian? Pues la mercancía trabajo, fuerza de trabajo y el dinero que sirve para expresar en valores de uso esa mercancía. Bueno, esa es la apariencia. Y es el discurso de la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los ciudadanos, de la revolución burguesa. Pero la realidad, la sustancia por detrás de esa apariencia fenoménica, de esa apariencia que es la que, según Kant, es la única que se puede analizar, también los marxistas kantianos se olvidan de la importancia que tiene la valorización y el valor, y dicen, no, pues ya el valor, ya está, los precios, está el mundo de los precios. No, detrás de eso es la apariencia. Detrás está la realidad, que es la realidad que se da entre el capital y el trabajo. El capital, que es el sujeto propietario de los medios de producción y ahora del trabajo, se convierte en capitalista, se personifica en un capitalista. Es interesante porque hoy el capitalista pues, está bastante más diluido, ¿no? Y también un carácter genérico en la sociedad anónima, que Marx plantea como uno de los pasos también en algún momento de superación de la sociedad capitalista, el paso de la
propiedad individual y familiar a la propiedad, a la sociedad anónima, a la sociedad por acciones. Bueno, se enfrenta al obrero en tanto que trabajo personificado. El capitalista es el verdadero sujeto del proceso de producción. Porque el sujeto en el proceso de valorización, decimos que era el trabajo objetivado. En la suma de ambos procesos, en la sustancia, en la suma de la esencia y la apariencia del proceso de trabajo, el proceso de valorización, el sujeto es el propietario, que es el capitalista. Ese es el sujeto último o superior. Podríamos decir, el proceso de trabajo es la tesis, utilizando la terminología de Fichte, de la dialéctica fichteana. El proceso de trabajo es la tesis, el proceso de valorización es la antítesis, donde el objeto y el sujeto se modifican, y la síntesis sería el proceso de producción, donde todo el trabajo objetivado y vivo, muerto y vivo, están subordinados al propietario de los medios de producción y también del trabajo como medio de producción, que es el capitalista. Aunque esta interpretación en términos de tesis, antítesis y síntesis, que digo que es la dialéctica de Fichte, no es muy exacta, porque también nos dice aquí más que el proceso de trabajo no es la tesis, es el medio. El proceso de trabajo es el medio. El objetivo es el proceso de valorización. Y el resultado, la plusvalía. Aunque se puede interpretar con esa terminología, la dialéctica de Marx es un poco diferente. El proceso de producción es una combinación de medio y objetivo. Se utiliza el proceso de trabajo para poder realizar un proceso de valorización. Porque el objetivo último de ese proceso de producción es valorizar el valor, la plusvalía. Bien. El proceso de trabajo, por su intensidad, aparece pues como proceso de valorización, debido a que el trabajo concreto a él añadido es un cuanto de trabajo socialmente necesario. Cierto cuanto de trabajo social medio, y debido a que este cuanto representa, además del contenido en el salario, un cuanto adicional. Una cantidad adicional. Es este el cálculo cuantitativo del trabajo concreto particular como trabajo medio social. Un cálculo que, empero, corresponde, primero, al elemento real de la intensidad normal del trabajo. El hecho de que para la elaboración de una cantidad determinada de producto solo se emplea el tiempo de trabajo socialmente necesario para ello, consecuencia de la competencia. Y que se prolonga el proceso de trabajo más allá de la duración necesaria para reponer el valor del capital variable. De lo expuesto se desprende que la expresión trabajo objetivado, así como la antítesis entre el capital como trabajo objetivado y el trabajo vivo, puede dar lugar a la más errónea de las interpretaciones. Aquí me he puesto una. Bueno, continúa con la explicación de cómo el trabajo objetivado y el trabajo vivo se manifiestan en el proceso real de trabajo. Muy distinto, vuelvo a repetir, se expresa la cosa cuando se entra en el proceso de valorización. Y termino, porque me tocaba hasta la página 25, con esta cita final. Solo a través del proceso originario de intercambio entre el capital y el obrero, como poseedores de mercancías, se presenta el factor vivo,
la capacidad de trabajo como un elemento de la forma real que reviste el capital en el proceso de producción. Pero tan solo dentro del proceso de producción, el trabajo objetivado se transforma mediante la absorción del trabajo vivo en capital. Y solo así, pues, en el trabajo se transforma en capital. Bueno, como vemos, hay mucha dialéctica en el desarrollo de los conceptos. Pretender que el mundo de los precios, el proceso originario de intercambio, de mercancía por mercancía en forma de medidas por el dinero, se puede captar la realidad del proceso capitalista de producción, pues es muy poco, entender muy poco lo que dice Marx. Lo que estas y las siguientes páginas nos van a reforzar en esa idea de que sin teoría del valor no hay, sin teoría del valor de cambio y del trabajo abstracto y de valor distinto a los precios, pues no hay interpretación de Marx posible, es otra cosa. Interpretación de los fenómenos, más o menos, una visión más o menos crítica o radical, pero puramente antimarxista. Parte de esos fenómenos, los más graves errores que comienza al principio y dice al final, que producen los economistas. Bueno, hasta aquí he llegado yo. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna? Sí, hay una similitud que me llamó la atención de una cita que tú comentabas, que es la de la página 20, ¿no? ¿Está puesta aquí? Sí, no está puesta ahí. Vale. Creo que Entonces, no, quito esto y... Quítalo, por ejemplo. En la página 20 está, pues, justo el párrafo en el que tú citabas, pues, en la parte final. Dice algo así como que, bueno, esto que hace el capitalista, pues es una cosa mezquina que solo busca acumular y acumular, ¿no? Y esto es algo que hago su conciencia, pero que la conciencia del obrero, pues, tiene una posición más positiva, ¿no? Si no recuerdo mal, por aquí. Bueno, habla de servidumbre por parte del obrero, pero, espera, no era más arriba, bueno, es al principio del párrafo de la página 20. Nos dice esto de que el obrero, en su condición de víctima del proceso, se halla adentrada en una situación de rebeldía. Siendo esta situación de rebeldía, insisto, al principio de la página 20, una cosa que le pone a su autoconciencia pues en mejor situación que el obrero. Porque dice, aquí el obrero está desde un principio en un plano superior al del capitalista, que está, digamos, atrapado en esa mezquindad de acumular más. Esto me recordaba a cómo por unos Manuel Valls-Plana analizaba la fenomenología de Hegel en el caso de la dialéctica del señor y el siervo. Decía que, aunque el siervo, digamos, aportaba ese trabajo excedentario que se lo apropiaba el señor, bueno, pues por lo menos la situación del siervo era superior porque por lo menos se enfrentaba directamente al proceso de trabajo y no vivía, digamos, en un mundo de la fantasía, que en el caso del capitalismo sería en el que más viven a día de hoy los capitalistas, ¿no? Que decías que se diluye su figura, en el del dinero por dinero, está en contacto con el proceso de producción. Bueno, pues básicamente aquí, digamos, que Jan señala que la clase obrera es la que, digamos, ideológicamente o a nivel de desarrollo de autoconciencia estaría en posición de superar la mezquindad en que se halla la autoconciencia, que es la capitalista, que es la que domina. Esto por un lado que me llama la atención. Luego había otra cosa. Sí, con esto que decías anteriormente, de la importancia de la esencia frente a la apariencia en la interpretación de la obra de Marx, es decir, no decir esto de que los kantianos, ¿no? De que los precios ya pues, nos dan una buena sintonía, ¿no? De los valores y demás, la importancia del trabajo abstracto, etcétera. Pues yo me planteo la siguiente circunstancia, y es que no es menos cierto que el intercambio equivalente se da también en los fenómenos. Claro. ¿Y qué tiene que ver? Efectivamente, pues que es la contradicción que ya hemos visto alguna que otra vez, que precio y valor son lo mismo, aunque no sean lo mismo. Entonces, precio y valor son lo mismo.
una misma cosa aunque no sea lo mismo. Es decir, los precios coinciden con los valores en cierta medida, una medida capitalista. Es decir, la forma valor de cambio, que es la que domina el capitalismo, se expresa en precios de producción en el capitalismo. Los precios que vemos como fenómenos en el capitalismo, que forman parte de la apariencia, realmente esconden unos precios de producción. Pero esos precios de producción al mismo tiempo no tendrían que ser idénticos, si no son idénticos, al valor realmente contenido de esas mercancías que se están intercambiando. La cuestión es que, aunque la apariencia y la esencia tengan divergencias importantes o sean muestren invertidas, sí que hay cuestiones que, digamos, en efecto son, pues eso, el intercambio equivalentes que no se vería el loto en todos estos distintos niveles de ¿cómo decirlo?, de abstracción de la realidad capitalista. O dicho de otra forma, los precios de producción no supondrían, tal y como yo lo entiendo, y esto es la pregunta que, bueno, si queréis, pues, lo comentamos, no supondrían una ruptura con el intercambio equivalentes. Vamos a ver. Son lo mismo, pero no son iguales. O los precios de producción son la expresión monetaria de los valores, una vez hecha la distribución del valor entre todos los capitalistas, pero no es el valor. Es decir, con el concepto de precio de producción, la distinción entre proceso de trabajo y proceso de valorización no es posible hacerla. Con el concepto de precio de producción, puedes llegar a afirmar que la ganancia se fija en el precio de salida de la mercancía de la fábrica y que esa ganancia puedes llegar a afirmar que procede del trabajo no pagado al obrero. Vale, hasta ahí puedes llegar a decirlo. Pero aquí Marx dice más cosas. Dice que en el proceso capitalista hay una inversión entre sujeto y objeto. Eso con los precios, en el mundo de los precios, es el mundo de equivalentes. Es el mundo del intercambio. Por tanto, de la igualdad previa que dice Marx que existe cuando se pone en marcha el proceso de trabajo entre capitalista y trabajador, entre el propietario del dinero, que va a ser, que lo va a utilizar para comprar medios de producción, y el que vende su fuerza de trabajo a cambio de los útiles que necesita. Y que tampoco con el concepto de precio de producción es posible sustituir el análisis en términos de valores. Claro, no pretendría decir que, digamos, el precio de producción sea suficiente para reconocer las categorías que aquí está explicando más. No, claro, es lo que tú decías, ¿no? Que nos dice. Solamente con esa apariencia no llegamos a la esencia, hay que trabajarla más. No, yo a lo que iba, porque me surge en cierta medida el debate, es si podemos considerar la forma capitalista de aparición del valor en ciertos niveles de abstracción, o todavía en intercambio de equivalentes, que parece que sí, como una representación no completamente fidedigna, pero sí enraizada en los valores, que yo creo que es todo lo que viene a expresar Marx. Porque evidentemente yo creo que aquí podemos encontrar algunos enfoques a ideas de que tal vez el tiempo, en capítulos, en páginas anteriores, ¿no? A 16, que habla del trabajo, del tipo de trabajo socialmente necesario, pues como que tenemos que, bueno, que existe la posibilidad de que el tiempo de trabajo socialmente necesario se interprete socialmente de otra forma, ¿no? Que dice que hay un momento pues, que puede tener más tiempo de trabajo socialmente necesario, pero se pague por una forma diferente, ¿no? Bueno, pues abrir, digamos, ahí el debate a ¿y qué pasaría en una sociedad no capitalista, precapitalista, postcapitalista? ¿Cuál sería la relación, digamos, entre valores y precios de producción? Que no serían precios de producción, serían otra forma, otra cuestión. Pero cómo, digamos, valoraríamos el conjunto del trabajo abstracto de toda la sociedad en nuevas formas de valorización. O sea, igual está un poco cogido con pinzas en esta parte del texto, pero yo creo que tenemos ahí un cierto hilo de discusión. Bueno, es que hay muchas cosas.
el mismo Claudio Napoleoni dice que cuidado con esto del tiempo de trabajo socialmente necesario, que normalmente se interpreta, y más se utiliza aquí la frase cuantitativa, en términos estrictamente cuantitativos, como cantidad, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una determinada mercancía es el doble que para producir otra mercancía en función de factores cuantitativos. La masa y calidad de los medios de producción que están en uso, la competencia, la norma de la competencia. No, el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario es también cualitativo. Es decir, que el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es una cantidad, no se expresa de forma objetiva en un proceso ajeno al control de forma natural, no se expresa de forma natural, sino que es el resultado de un proceso social. Una de las cosas sería, en las citas que veíamos de Locke Unrise, una de las condiciones del socialismo es que el tiempo de trabajo socialmente necesario vaya disminuyendo y se decida socialmente dónde tiene que disminuir más rápido. Por ejemplo, hay que hacer que disminuya el tiempo de trabajo socialmente necesario en las actividades más penosas. Pero el tiempo de trabajo socialmente necesario para escribir un poema no tiene por qué reducirse al mismo ritmo. Desarrollar una actividad creativa, en fin. Pero eso aquí no está resuelto. Por lo menos yo no lo he podido interpretar así. La dimensión cualitativa del tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, es que además se me presenta un problema epistemológico gordo, ¿no? De metodología a la hora de poder hablar de valor o de mediciones de valor del capitalismo cuando nuestros medios de medición no están en términos de valores, sino que están en términos de precios de producción. Pues claro, cualquier reorganización de cómo se distribuye y teniendo en cuenta este objetivo del trabajo socialmente necesario como algo cualitativo, ¿no? De reducir dedicarse más a reducir unos trabajos que otros, todo eso es una distribución del valor creado, que no acabo yo de ver, digamos, cuáles son los criterios objetivos para seguir. Evidentemente, igual no es que hay términos objetivos, sino que hay términos políticos como la cualidad del tiempo de trabajo socialmente necesario. Porque aquí más no indaga mucho en esos temas, pero vamos, nos parece un tema interesante y, como ya digo, el problema parece un problema tan tierno de poder medir a ciencia cierta los valores de una sociedad de precios de producción. Y es que medir los valores siquiera es como algo objetivo, es algo posible. Sí, bueno, en los precios de producción en la sociedad capitalista. Bueno, sí, en términos absolutos, pero no en términos la tendencia es a la desaparición del tiempo de trabajo necesario, socialmente necesario. Cada vez el desarrollo de la productividad en distintas ramas significa que el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes se va disminuyendo por unidad de producto. Y la tendencia es a que el tiempo de trabajo socialmente necesario, el tipo de trabajo social necesario, solamente en la sociedad capitalista, por el incremento de la productividad, todo lo que he ido diciendo, tiende a disminuir. Y una sociedad postcapitalista es una sociedad en la que las fuerzas sociales tienden a que el tiempo de trabajo socialmente necesario desaparezca, sea la mínima expresión. Dice en una cita de Locke Unrise, deja de hacer las cosas deja de hacer aquello, de trabajar en aquello que las cosas pueden hacer por él. En manuscritos anteriores esta idea de que el comunismo es tener tiempo de ocio, o sea, que el trabajo sea ocio. En el sentido de que tú ya no vas a pescar para alimentarte, vas a pescar para hacer ocio. Pues esa idea de que, por ejemplo, cada vez más las máquinas o las... Bueno, es la crítica al programa de Gotha, pero bien. Pero también dice, en otra cita muy larga que tengo aquí, es con Unrise, que eso de que el trabajo tiene que ser... que el trabajo cuesta.
Pero lo que tiene que ser es un trabajo, el trabajo creativo, el trabajo que forma parte del proceso de expresión de la libertad humana, es el que más cuesta. El trabajo del músico, el trabajo para componer una melodía, el trabajo del poeta, y exige una disciplina. La cuestión es que lo que tiene que dejar de costar es el trabajo no creativo. Es decir, no es que la gente se dedique al ocio, sino que en la sociedad postcapitalista, el desarrollo ulterior de las fuerzas productivas, la automatización de las fábricas, suprime un montón de trabajos necesarios, no creativos. Pero entonces no se va a destruir el trabajo necesario en esa perspectiva, sino que se mantiene solo una porción muy reducida y cualitativamente... Sí, pero ya no es el trabajo necesario para valorizar el capital. Es el trabajo necesario para que los seres humanos se expresen como seres humanos. Y como seres humanos libres. Luego, hay trabajos necesarios y otros no. Palabra ¿Alguien? a la gente que está online. Pues sí. ¿Alguien? ¿Estáis en casa? ¿Quieres comentar algo? Buenas, sí. ¿Quién es? Soy Andrés. No sé si me escucha. Sí, sí, muy bien. Ah, de acuerdo. Pues mire, yo era un par de cosas, ¿vale? En la página 5, hablando del capital inicial y de la plusvalía, se dice, más o menos en la línea 10 o 11 por ahí, dice, por cierto, X puede transformarse en X más incremento de X, sin necesidad del proceso capitalista de producción. ¿Sí? Sí. Vale, ¿qué nos está diciendo? Que en otros sistemas, ¿no? De producción, ¿no? Sí. No lo imagino bien eso. Sí, pero eso es el incremento de la productividad. Exacto. Es decir, que una hora de trabajo puede generar más valor que esa hora de trabajo, en trabajo abstracto. Pero no, dice, eso no puede ocurrir bajo relaciones no capitalistas, lo que sigue a continuación. Sí, que a eso sí No bajo las condiciones y premisas dadas de una sociedad cuyos miembros compiten y se enfrentan como personas, que solo se contraponen en calidad de poseedores de mercancías y solo en cuanto tales entran en contacto entre sí. En la medida en que se da eso, la única forma de lograr los incrementos de la productividad es bajo la relación capitalista. Vale, de acuerdo. Y otra cosa, en la página... un momentito que lo tengo aquí anotado. Lo hemos comentado anteriormente. Un añadido al punto este. Sí. O sea, esto también, Mientras Andrés busca la página, comenta. en combinación con otra cosa que hemos visto también en las teorías de la plusvalía y tal, que yo creo que se suma aquí la idea de que para convertir X en X más incremento de X, es simplemente el hecho de que el ser humano, desde la comunidad primitiva, es capaz de producir más de lo que consume. Y a partir de ahí, esa premisa natural sienta las bases para que pueda haber apropiación de trabajo ajeno, ¿no? Si el ser humano no hay ahí en es un avance en el esclavismo porque había avanzado tal la productividad que un ser humano podía ser, digamos, secuestrado y capturado porque ya podía ser a trabajar y obtener de él más recursos que implicaba mantenerlo. Entonces, el hecho de que a partir de unos medios de producción se logre producir más, tiene que ver eso con todos los medios de producción, o sea, perdón, con todos los modos de producción de la sociedad humana. Lo que pasa es que luego vienen estas condiciones para que ese plus trabajo sea plusvalor para el capitalista. Eso ocurre solo en eso. Sí. No sé si me oís.
Sí, Sí. estoy de acuerdo con con la última intervención y también creo que me ha aclarado un poco la cosa. Ya he encontrado la página. En la página 16 le quería comentar lo siguiente, porque leo esto que dice, que lo has comentado, o sea, se ha comentado aquí. Dice, la diferencia entre el valor de uso del capital adelantado, ¿sí? Sí. Sigo hacia adelante y dice, ya que allí, el medio de producción, el capital constante ingresa al proceso bajo la misma forma de valor de uso que tenía anteriormente la mercancía que lo constituye. Mientras que en lugar de los valores de uso acabados que componen el capital variable, digo yo, los valores de uso acabado que componen el capital constante, ¿no? No, no, no. Ah, vale. El capital variable. Él aquí está haciendo referencia a la idea, a la forma en que Adam Smith determina cuál es el valor. ¿Cuál es el valor de una mercancía? El valor de una mercancía es aquellas. ¿Cuál es el valor del trabajo? ¿Cuál es el valor del trabajo? El valor de las mercancías que consume el trabajador que puede adquirir. Vale, sí. Bueno, entonces con esa idea dice que el valor del trabajador vivo, el valor del trabajador vivo son es equivalente a las mercancías que consume, a los valores de uso concretos, a las naranjas, a los alquileres, a la Vale, ropa. de acuerdo, gracias. No, Pero eso no entra en la producción, claro. No, no, no. Sí, claro. Bueno, en un momento dice que los valores de uso del obrero también se forman parte del proceso de valorización. Se producen en el propio proceso capitalista. Pero bueno. Y de hecho ahí no se mete mucho porque dice que luego es complicado porque sostienen a los hijos, eso es la reproducción, pero también a los jubilados, bastante mayores. Sí. Y finalmente ahí no se mete mucho y dice, bueno, pues vamos a asumir el salario como la fuerza de trabajo sin entrar a determinar qué parte va a ir a la educación de los críos, qué parte al ocio, qué parte a... ¿Alguien más desde casa quiere hacer una intervención? Santa María, desde México. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Bien, es una duda que que a lo mejor no lo es porque está en mis límites. Cuando en la página 11 habla de que el trabajo es la función del obrero, o sea, lo que el capitalista recibe del obrero en el proceso de trabajo, dice que las condiciones objetivas se enfrentan a las subjetivas, o sea, al trabajo mismo, al obrero que trabaja. Dice enseguida, esto es lo que conforma la antítesis. Duda está el uso, la palabra antítesis y dónde está ella, porque en la página 19, al final, dice, considerada históricamente esta conversión, aparece como el momento de transición necesaria para imponer por la violencia el desarrollo inexorable de las fuerzas productivas del trabajo, que es lo único que puede constituir. O sea, quiero entender que la imposición de la violencia es la antítesis. A ver si estoy en lo correcto. Pero dice después Marx que es lo único que puede constituir la base material de una sociedad humanamente libre. Entonces, ahí confieso que me confunde, porque dice enseguida, es necesario pasar a través de esta forma antitética, así como en un principio el hombre debe, ya se refiere a la cuestión el,
mi gran duda, si es que la he sabido expresar, es dónde está la antítesis en el proceso. ¿Cómo se expresa o cómo se puede ejemplificar mejor? Gracias. ¿Alguien quiere comentar? Yo diría que son dos antítesis distintas una de la otra. Yo creo que es más fácil que la expresemos la segunda. La segunda se refiere a la necesidad del modo de producción capitalista, incluso que ya sabemos que se hace aparición con unos fenómenos importantes de violencia en la acumulación cognitiva, ¿no? Entonces, esa etapa histórica que tiene el papel de desarrollar las fuerzas productivas y que ese desarrollo de fuerzas productivas es la base para la construcción del socialismo. Ahí, eso es lo que está resumiendo ahí Marx. Que Joaquín ha traído otras citas de Grundrisse, que también está dicho en el Capital y está dicho pues, en muchos momentos, ¿no? No sé si incluso en el manifiesto. La idea de que el modo de producción capitalista, pese a todos sus pesares, supone tal desarrollo de las fuerzas productivas que es la única forma de que se genere una base sobre la cual construir la sociedad socialista. Por eso habla de antítesis. La antítesis es que esa sociedad libre se va a alcanzar a ella, se va a llegar a ella a través de un proceso que ha tenido lugar en buena medida a través de la violencia y en contra de la mayoría. Pero como ese proceso engendra el capitalismo y eso desarrolla las fuerzas productivas de manera, como lo dice, inexorable, ¿no? Ese desarrollo inexorable de las fuerzas productivas y es antitética por esta razón, porque no es un avance en línea recta, no es un avance exclusivamente positivo, es un avance con su polo positivo y su polo negativo. Acá que se impone, claro, se impone el aspecto positivo. Esto está en muchas cuestiones del desarrollo humano, que siempre hay quien resalta el polo negativo de las cuestiones. Bueno, sin más. Esta es una antítesis. Y la otra es distinta. Es otra antítesis. La otra antítesis es en la cual el obrero es su trabajo, es su actividad humana individual y al mismo tiempo su trabajo es la necesidad, es una etapa, no sé cómo decirlo, un momento de capital. Es las dos cosas. Entonces, él mediante su actividad individual, que tiene que él estar atento a la cadena de montaje en la que está Chaplin montando las tuercas, él tiene que estar ahí atento porque es su actividad individual, pero está a la velocidad que marca la cadena de montaje del capital. Está intentando coordinar su actividad individual con lo que le impone el capital, y ahí está la antítesis, en la que todos sus medios de trabajo, sus herramientas, que deberían estar para desplegar sus capacidades, están ¿no? Hasta generan espasmos en la película, ¿no? Yo aprovecho que el Pisuerga ha pasado por Valladolid para compartir, porque me costó bastante ponerlo en este formato, la cita larga de los Grundrisse, en la que se sintetizan estas cuestiones, estas contradicciones entre lo objetivo y lo subjetivo del trabajo, el trabajo que parece aparentemente pues el trabajo vivo pues es lo más subjetivo que puede haber y que en el proceso capitalista es objetivo, la antítesis que se manifiesta ahí, y la otra contradicción, la contradicción entre lo particular y lo universal en el capital y la necesidad de considerar el proceso capitalista como un proceso de transición, etc. Esta cita, digamos, son dos páginas, pero es muy interesante para ver cómo entiende Marx la superación del capitalismo y las contradicciones, a partir de las contradicciones que se generan en el proceso de producción. El trabajo del individuo, considerado en el acto mismo de la producción, es el dinero con el que compra inmediatamente el producto, lo que decíamos antes de los valores de uso. El objeto de su actividad particular, pero se trata de un dinero particular que se concreta en valores de uso, no valores de cambio. Por eso el capital variable, valores de uso. Que compra precisamente solo este determinado producto. Para ser inmediatamente el dinero en general, la
transparencia que ponía antes de cómo el dinero tiene que convertirse en general a través de un proceso de producción general, para convertirse el dinero en general deberá ser desde el principio no un trabajo particular, sino un trabajo general. Es una contradicción. Los trabajos son particulares, el zapatero, el carnicero, pero se tienen que expresar como trabajo general, indeterminado, indefinido, abstracto. Vale decir, ser puesto desde el comienzo como un elemento de la producción general. El POSIT es del ser puesto hegeliano. En tal supuesto, sin embargo, no sería el cambio el que le conferiría el carácter universal, sino que sería su presupuesto carácter colectivo, lo que determinaría su participación en los productos. El carácter colectivo de la producción convertirá al producto desde un principio en un producto colectivo universal. Para que el proceso de trabajo natural se convierta en un proceso de valorización, el trabajo tiene que perder su especificidad, su subjetividad. Tiene que convertirse en una masa amorfa, un trabajo abstracto. Pero el hecho de convertirse en trabajo abstracto es la contradicción entre el subjetivo y el objetivo, la antítesis. Pero eso implica que se convierte en una actividad colectiva, porque el trabajo abstracto no es el trabajo de un individuo, es el trabajo de todos los individuos trabajando bajo la relación capitalista de producción. El cambio que se... Y esto, por eso dice que, aunque el capital llegue por la violencia, es un momento necesario, porque es el que permite generar ese carácter colectivo y convertir los trabajos individuales en trabajo del ser social, de la humanidad en su conjunto. El cambio que se realiza originariamente en la producción, el cual no sería un cambio de valores de cambio, sino de actividades determinadas por necesidades colectivas, por fines colectivos, incluiría desde el principio la participación del individuo en el mundo colectivo de los productos. Eso tiene que ver con la existencia de precios de producción o no en una sociedad que supera el capital. Sobre la base de los valores de cambio, el trabajo es puesto como trabajo general solo mediante el cambio. Sobre esta otra base, la de la producción colectiva, el trabajo sería puesto como tal anteriormente al cambio. Solo mediante el intercambio con el capitalista, el trabajo pierde su especificidad y se expresa como trabajo abstracto. En una sociedad postcapitalista, el carácter abstracto, el carácter colectivo, la capacidad de trabajo de cada uno se expresaría como parte de la capacidad de trabajo colectiva. O sea, el cambio de los productos no sería en general el medium que mediaría la participación del individuo en la producción general. Luego, en una sociedad postcapitalista, no es a través del intercambio cómo se satisfacen las necesidades, sino mediante un criterio de distribución colectiva, de asignación de los recursos. Es claro que debe tener lugar una mediación en todo caso. En el primer caso, que deriva de la producción autónoma de los individuos, aunque estas producciones autónomas se determinen y se modifiquen post festum a través de sus relaciones recíprocas, la mediación tiene lugar a través del cambio de las mercancías, a través del valor de cambio, del dinero, que son todas expresiones de una única y misma relación. Es decir, en el primer caso, cuando el carácter colectivo se expresa a través de la premisa del proceso de producción capitalista, pues el dinero es una necesidad y es a través del intercambio de los productos por dinero, de la mercancía por dinero, que se terminan satisfaciendo las necesidades. En el segundo caso, es decir, cuando ya la sociedad sea una sociedad colectiva, es mediante el supuesto mismo, o sea, está presupuesta una producción colectiva. El carácter colectivo como base de la producción. El trabajo del individuo es puesto desde el inicio como trabajo social. Pero para que el trabajo del individuo sea puesto desde el inicio como trabajo social y no como individuo por su trabajo específico,
ha tenido que haber un proceso de socialización del trabajo. Eso lo hace el capitalismo, eso lo hace el capital. Cualquiera que sea la forma material del producto que él crea o ayuda a crear, lo que ha comprado con su trabajo no es un producto particular determinado, sino una determinada porción de la producción colectiva. No tiene entonces producto particular alguno para cambiar. Su producto no es un valor de cambio. Reflexión interesante también de cara a si existe, si en el socialismo, en la sociedad que supera el capitalismo, en la sociedad que se organiza como trabajo colectivo que se distribuye colectivamente, sus resultados, existe el valor de cambio o no. El producto no debe ser, ante todo, convertido en una forma particular para recibir un carácter general para el individuo. En lugar de una división del trabajo, tendrá lugar una organización del trabajo, que tiene como consecuencia la porción que corresponde al individuo en el consumo colectivo. En el primer caso, sociedad capitalista, el carácter social de la producción es puesto solamente a través de la elevación de los productos a valores de cambio. Y el cambio de estos valores de cambio es puesto una vez que ya se ha realizado, por supuesto. Termina. En el segundo caso, en la sociedad postcapitalista, el carácter social de los productos es un presupuesto, no es una consecuencia. Y la participación en el mundo de los productos, en el consumo, no es mediada por el cambio de productos de trabajo o de trabajo recíprocamente independientes. No es mediante el intercambio del trabajo por dinero o del producto del trabajador por el producto de otro trabajador. Es mediado por las condiciones sociales de la producción dentro de las cuales acciona el individuo. Querer transformar el trabajo del individuo, o sea, también su producto, inmediatamente en dinero, en valor de cambio realizado, significa determinarlo inmediatamente como trabajo general. Es decir, negar precisamente las condiciones bajo las cuales debe ser transformado en dinero y en valores de cambio, y bajo las cuales depende del cambio privado. La exigencia puede ser satisfecha solo en condiciones en las que ya no puede plantearse. El trabajo, sobre la base de los valores de cambio, supone precisamente que ni el trabajo del individuo ni su producto sean inmediatamente universales, y que este último tenga su forma universal solo a través de una mediación objetiva, a través de un dinero distinto de él. La contradicción está en la media. Bueno, la contradicción está en que en la sociedad capitalista, que crea las condiciones para que el trabajo se exprese de forma colectiva, para que el trabajo sea un trabajo social, un trabajo colectivo, el objetivo del trabajo, que es satisfacer las necesidades en última instancia, del proceso de trabajo, no del proceso de valorización, solo se realiza, el trabajador sale de la fábrica y se convierte en un sujeto independiente, que solo mediante el intercambio del dinero que ha recibido por vender su intercambio de su dinero, de su capacidad de trabajar por dinero, intercambio de ese dinero por mercancías, puede satisfacer sus necesidades. Bueno, aquí está la contradicción interna, la antítesis primera entre el sujeto objetivado, el sujeto, el protagonista del proceso de trabajo convertido en un instrumento del proceso de valorización, y la segunda antítesis entre el proceso capitalista que socializa el trabajo, expresa el trabajo como una realidad colectiva, la tasa de ganancias se expresa mediante la distribución colectiva entre todos los capitalistas de la plusvalía generada, pero los trabajadores solo su subjetividad se expresa como individuos a través del intercambio. Primero de su trabajo por dinero y después de su dinero por valores de uso específico. Ahí está la segunda antítesis, la segunda contradicción. No es universal, es trabajo social, pero no es universal porque no incorpora las relaciones de distribución, de intercambio, bajo una lógica universal. Una cita muy interesante, por cierto. Y la veremos también cuando lleguemos a la página 100 de la Eurocris. Cosas
tenemos que ir terminando ya. Tengo una pregunta, pero igual es una chorrada. Así que si alguien más tiene algo que preguntar, luego lo pregunto cuando acabemos. No sé si Enrique se ha quedado contento con las reflexiones que hemos hecho. Voy a releer y voy a seguir con mis dudas, confieso. Gracias. Bueno, pues termina con tu chorrada y Yo cerramos. tengo una duda, porque en la sexta página, pues como estaba hablando de pues que si la delta X, delta V, pititín, patatán, en el último párrafo, empezando desde abajo, en la sexta página, si no sé si me escucho bien, en la 7. En la séptima línea empieza y dice, en ciertos ramos de la industria es posible que una parte de los medios de producción, el objeto del trabajo, no tenga valor alguno, no sea una mercancía, aunque sí un valor de uso. Y cuando dice no tenga valor alguno, se refiere a valor de cambio, ¿no? Porque luego explícitamente dice mercancía. O sea, aunque no lo diga explícitamente, o sea, porque valor sí tiene, si tiene valor de uso, tiene intrínsecamente, ¿no? Pues eso era eso. Pues está pensando, por ejemplo, en el agua que mueve el molino de los telares de su época. Pues no tiene un valor de uso ese agua, pero no es una mercancía. Sí, valor de cambio. Y otras cosas que se nos pueden ocurrir. Muy bien, pues... Una cosilla potente que quería compartir con un poco de método. Bueno, primero, decir que, en mi opinión, en la página 7, el párrafo, el tercero, bueno, que está como más o menos en medio, queda más claro que quizá en otros sitios la distinción entre el libro 1 y el libro 3, ¿no? ¿cuál? ¿El que empieza con la transformación de la suma de dinero adelantada? Eso es. ¿No? O sea, por un lado, el proceso inmediato de producción, que se interrumpe, que comienza justo después del acto de circulación y termina justo antes de comenzar todo el acto de circulación, frente al proceso global, ¿no? Que es el que se dedica el libro 3. Por eso, el acto de circulación de la compra de la fuerza de trabajo, por ejemplo, queda fuera del proceso de producción, ¿no? Puede decir eso, queda fuera de ese proceso, y sin embargo es inmanente al proceso global. Por eso, por ejemplo, nosotros en el libro 2 vimos que a medida que se desarrollan los barcos de vapor y el telégrafo y la situación se agiliza, ese valor ingresa antes está susceptible antes de retornar para volver a entrar a la producción. Entonces, dentro del proceso global, pues esa es una parte inmanente, pero dentro del proceso inmediato de producción, pues queda fuera, ¿no? Entonces, hay cómo está distinguiendo más analíticamente. Luego, en la página 13, habla de lo que es necesario o no es necesario y, por tanto, cabe o no cabe la determinación contractual del capital, ¿no? Entonces, si al trabajador se le da de comer como a un burro en el espacio de trabajo y su propia alimentación está inserta en la producción directamente, es algo que no es necesario y por tanto no cabe la determinación contractual del capital. Eso puede ser o no puede ser, pero el capital es independiente de que eso ocurra o no ocurra, ¿no? Entonces, ahí nos distingue más. Cuando él está explicando el capital, ¿a qué está teniendo? Está teniendo a sus leyes inmanentes, ¿no? Eso es en la página 13. Entonces, esto conecta con las cuestiones que aparecen en la página 4 del ensino, el en sí y la determinación. La determinación es un impulso a la tendencia interna que tienen el fenómeno que se está analizando, ¿no? De que sea. Y es siguiendo eso como más procede en su análisis. Por eso en un momento dado dice que esta cuestión no es determinación conceptual y capital y queda hecho a un lado. Y por eso mismo también hay un momento en que dice que en la página 5 que la finalidad del proceso, esta finalidad de que X se transforme en X más una ampliación de X, muestra además el curso que debe seguir la investigación. Entonces es en todo momento
lo que está haciendo el pensamiento científico, el análisis científico es identificar las cualidades internas del objeto de estudio y reproducir y exponerlas, y encima incluso el propio proceso de investigación va siguiendo el propio desarrollo del objeto de estudio, que esto es pues el núcleo de la teoría del conocimiento marxista, ¿no? Que se trata es de reproducir, de exponer el movimiento real. Y entonces, por ejemplo, pues aquí Marx mismo deja fuera cosas aspectos reales que están en la sociedad burguesa. En este caso, pues, cómo se alimenta el obrero. Lo que se dedica el libro El Capital, pues es a explicar estas leyes inmanentes, estas determinaciones, y luego encima viéndolo en sus diferentes aspectos, porque una cosa es la producción directa, que tiene unos fenómenos específicos, otra cosa es la circulación, que tiene unos fenómenos específicos, y cuando producción directa y circulación se hilvanan infinitamente, pues se desarrollan otros aspectos de otras determinaciones, que es a las que se dedica el libro 3, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería contar. Muy bien. Bueno, pues con estas ilustraciones tan interesantes que nos ha dado David, que por cierto en este seminario todavía no tiene asignada página, si no me equivoco. La semana que viene, páginas 26 a 54 con la presentación de Víctor. La siguiente, hasta la 89, está Esti y nos faltan 3 personas para completar el documento, 3 voluntarios para la presentación de la siguiente semana. Se queda pendiente, pero tenemos que resolverlo entre la próxima y la otra. Sí. Insisto, también se puede hacer la presentación desde casa. Algunos de los que están en presencia virtual también puede hacer la presentación de uno de los apartados. Pero ya la semana que viene nos distribuimos el resto del trabajo. Gracias y hasta otra.